los insectos y si vamos a la siguiente, nosotros, porque da miedo pensar que todos estos problemas de salud que estamos viendo en los insectos, cada uno de estos metales pesados que vemos en esas analíticas que han aumentado, realmente tienen un daño severo a la salud humana, ¿no? El aluminio, que es el que más nos preocupa en este momento, todos los problemas neurodegenerativos, daño al sistema nervioso central, demencia, pérdida de memoria, apatía, pero es que en los animales están afectando a los embriones, están afectando a la cáscara del huevo, están afectando a los pulmones, todos los demás ahí los podéis ver, y creo que es ese momento, ¿no? Por eso decía, hagamos una pausa en este tema de la salud, porque me parece que ahí es donde nos podemos dar cuenta de ostras, aunque si te estás dando cuenta y tienes preguntas y estás queriendo ver esto, date cuenta que esta lucha va por ti también, aunque quieras ser egoísta y decir, bueno, es por tu salud, no solo por el medio ambiente, ¿no? Claro, además vemos cómo este tipo de productos son neurotóxicos muy fuertes. El aluminio es un gran neurotóxico, ¿no? Y vemos cómo ahora los expertos que nunca aparecen por ningún lado, a través de los medios, le echan la culpa al cambio climático, de que la gente se vuelva más agresiva, de que la gente esté como un poco neuromodulada, ¿no? Vemos el síndrome de fatiga crónica. Nosotros sabemos que es uno de los efectos que produce este depresor, y no solo eso, también las antenas producen fatiga crónica, ¿no? Fibromialgia, esa famosa enfermedad nueva que nadie entiende de dónde sale, ¿no? Luego vemos cómo ya empiezan a meter miedo, ¿no?, los grandes medios, con que cada vez vas a tener Alzheimer cada vez más joven, ¿no? Incluso a los niños, ¿no? De hecho, dicen que es una enfermedad hereditaria, o sea, la caradura que tienen estos criminales. Claro, hemos visto, de hecho, el autismo, hemos visto que ha pasado de un niño cada 10.000, si no recuerdo mal, a un niño cada 20 y pico casos, ¿no? Con lo cual es brutal. ¿Dónde? Dicen que es por el cambio climático, pero es que el frío y el calor extremo no provocan enfermedades neurodegenerativas, sino los africanos y los inuit estarían totalmente chalados directamente, ¿no? Vemos que es un deterioro mental, ¿no?, que producen los metales. De hecho, en la Edad Media, los relojeros que utilizaban plomo y cierto tipo de metales acababan con problemas mentales, ¿no? Vemos cómo se disparan las estadísticas, ¿no? Que además coincide, ¿no?, los años, ¿no? A partir de los años 70, que es cuando ya más o menos 60, 70, yo tengo noticias de la hemeroteca que ya a finales de los años 30 empezaba la siembra de nubes, con lo cual vemos que hay una correlación, ¿no? Que además es alucinante, ¿no? Y luego también el tema de la polución. También están hablando mucho de polución, y vemos como, al contrario, antiguamente los vehículos contaminaban mucho más, ¿no? Bueno, aquí preparé este collage donde se ve claramente que, bueno, los vehículos, yo cuando era niño, los vehículos soltaban humo negro y tosíamos por la calle, ¿no? Sí. Tenían plomo los combustibles. La gasolina tenía plomo, fíjate el daño que hicieron. Pero bueno, había contaminación, y sin embargo, hoy día están achacando a la contaminación la muerte. Sí, porque ahora tenemos calles mucho más limpias, tenemos coches que son todos eficientes de alguna u otra forma, que no lo eran cuando nosotros éramos pequeños. Sin embargo, le están achacando a la contaminación 7 millones de muertes al año por contaminación, ¿no? Entonces vemos como hay cosas que no cuadran. 30.000 muertes prematuras al año en España por contaminación, 30.000 muertes por problemas respiratorios, 93.000 muertes a causa de la contaminación atmosférica en una década. ¿Cómo es posible? Nuestros padres habrían muerto, nosotros, que ya tenemos una edad, habríamos muerto, ¿no? O sea, no se entiende, no tiene ningún sentido. Bueno, esto es la estrategia del miedo, que ahora hablaremos de esto, sí. Pero es lo de siempre, es decir, hay un problema mayor que escapa a tu control, tú eres el causante, eso sí, pero el problema ha escapado a tu control y nosotros nos tenemos que encargar, y para eso necesitamos una participación a escala global. Claro. Por ahí vienen los tiros. Mira, todo esto es lo que has dicho. Efectivamente. Sí. Aquí os quería dejar un poco hablar de bueno, lo que reconocen
¿no? A lo que conocen en documentos oficiales, para que ya sepamos que es que no es algo que, aparte de que podamos descubrirlo, investigarlo, demostrarlo con patentes, es que en webs oficiales, tanto del gobierno de España como en el de otros países, está reconocido. Se puede decir que es por un fin o por otro, pero está reconocido, y está reconocido lo que usan, y están reconocidos los metales, y están reconocidos, no sé si queréis ir vosotros sobre ello. Sí, bueno, a ver, esta es la estrategia de siempre, ¿no? En plan, yo lo pongo en un documento, ese documento jamás lo saco a los medios, y en caso que me digan algo, no, eso siempre ha estado ahí, yo nunca he mentido, eso siempre estuvo ahí. Primero es eso, los medios... España es uno de los 50 países que participa. Sí. Luego tenemos esto es la Organización Mundial de Meteorología, te dice claramente el impacto que tiene para la salud, consecuencias para la salud. Esto es sacado de la página lo podemos meter todo. Esto es del yoduro de aluminio, que es el yoduro de plata, perdón, que supuestamente es el más inocuo. Sí. Pero ya te están diciendo que tiene un impacto medioambiental y te está teniendo efectos persistentes en la salud y en el sistema embrionario. O sea, ¿vale para atrás? ¿Porfa? Sí, voy, espera. Sí, mira, yo de verdad, esto es un chiste malo. Es un chiste malo. O sea, tú te vas a EMET, ¿vale? Que es la agencia, que es la autoridad en meteorología en este país de pandereta, y lo único que te encuentras es una puñetera página, que es esa birria a la izquierda, una puñetera página que lo único que dice es que efectivamente en más de 50 países, se están llevando a cabo labores de modificación artificial del tiempo, y luego te dicen que solamente se utiliza para incrementar modestamente la precipitación, reducir el tamaño del granizo y los daños ocasionados y dispersar la niebla localmente. O sea, hay que ser desgraciado. Luego cuando te metes te dicen que, aparte de incrementar, algunas actualizaciones en campos de investigación se dirige al sentido contrario, y es la supresión de precipitación. Por lo menos lo dejan escrito. Claro, ese es el truco. En la otra página, claro, en la otra. Sí. Te tienes que meter en uno de esos... Tienes que rebuscar, rebuscar. Luego se quejan, luego lloran cuando los insultan, pero bueno, ya hablaremos de eso también. Sí. Hay otra, la siguiente, que ya la hemos visto, pero en esta, que esto ya es la ECHA, que es la Agencia Europea de Químicos. Aquí te habla claramente del daño que hace al feto, a organismos acuáticos y los efectos nocivos duraderos. Y luego en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, aquí sí que te habla de los metales pesados, que son los que hemos repasado: aluminio, bario, estroncio y hierro, nanopartículas y azufre. Y luego te está diciendo que esto da enfermedades cardiorrespiratorias, enfermedades neurodegenerativas y quemaduras solares. O sea, todo esto está reconocido, lo están haciendo, y te están diciendo los efectos que tiene sobre la salud. Sí. O sea, es lo que digo, es lo de siempre. O sea, los medios dicen que es un bulo y te hacen de conspiración todo lo que tú quieras, los documentos están ahí, y luego cuando ya se ven contra la espalda y la pared, que no saben hacia dónde tiran de ahí. Nosotros lo hemos reconocido siempre. Y o sea, si lo que importa en este país son los medios oficiales, Telecinco y Antena 3 y la 1, entonces hasta que esos no dicen algo, no se convierte en verdad oficial. Pero bueno, claro, así estamos. No sé si había más. Mira. No, aquí ya tenemos el tema patentes. Voy a aprovechar para que soy humano y tengo que ir al baño y te dejo en Auset aquí que te explayes. Vale. No, esta fue la patente que encontró precisamente Martín, me la pasó, que yo al principio dije, no, pues esto no puede ser, porque esto parece que solo es para la típica patente para crear nieve. No, efectivamente lo pone, si lo lees bien, pone para siembra de nubes y otras aplicaciones, y abajo te lo especifica, ¿no? Que es la patente de grafeno, ¿no? Sí, es una patente de grafeno. Uh-huh. Sí, óxido de grafeno reducido. Vale. Que también sirve para desecar nubes y frentes, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos un problema bastante jodido, porque ya, claro, aparte del tema de las cacus, de los pinchitos morunos que le meten a los niños y a los mayores para protegerlos del cuento chino y de otras enfermedades inexistentes, entonces, aparte, tenemos que nos están echando el grafeno vía aérea. Entonces, ahí, claro, ahí ya no hay forma de
de protegerse de algo tan jodido, porque además estamos hablando de un compuesto que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Sí. Y degradarlos jodido, ¿no? Entonces, bueno, de hecho ya lo dijo Elon Musk, dijo que la interface había que estarla realimentando continuamente, ¿no? Para que funcionara y tal la neuromodulación que ellos venden como transhumanismo. Bueno, pues efectivamente puede que estas maniobras de manipulación del tiempo no solo tengan una función de manipular la meteorología, sino además de tener una influencia directa sobre la salud, y no solo de la salud. Estamos antes hablando de eugenesia, de enfermedades, de negocios de farmacéuticas que se están forrando gracias a esto, sino además tendría un afán de neuromodulación u optogenética, con lo cual podrían manipular a las personas. No lo tengo aquí, pero Ahmed reconoció en su blog que hay patentes que en manipulación climática se utiliza nanotecnología. No especifican qué es, pero nosotros sabemos que el Smart Dust, el polvo inteligente, es una realidad que además está reconocida por periódicos como The Guardian o revistas de ciencia. Con lo cual vemos toda esta relación que hay entre el grafeno autoensamblable, la continua dispersión de este tipo de productos sobre una población que además está siendo neuromodulada, llámese como se llame, por antenas, radares, que pueden provocar ataques de histeria, ataques de pánico. Tenemos que la embajada de los Estados Unidos en Cuba fue atacada con microondas, que de hecho lo llamaban la extraña gripe, creo que se llamaba así, la extraña gripe cubana o algo así, que atacaba solamente a los embajadores de la embajada, nada más. Entonces al final saltó la liebre y se supo que era un ataque. Bueno, Cuba nunca lo reconoció. Al contrario, le echaron la culpa a Rusia, que eran los rusos los que estaban ahí intentando joder a los americanos. Pero es que vemos cómo todo esto está funcionando. Bueno, de hecho se sabe, ¿no?, que las vacunas ya contenían grafeno, y de hecho que el grafeno es súper, de hecho hay vídeos que sale, es reactivo a las ondas, a ciertas frecuencias que coinciden con el 5G. Claro. Entonces, por eso hablaba antes, porque es un melón que prefiero no abrir aquí, porque no acabaríamos, pero por supuesto el tema de que usen grafeno no es aleatorio, ni es el mejor nucleoide que hay, simplemente es un tema de intereses, por supuesto. Como tal. Claro. ¿Esto qué era? Sí, esto lo añadí yo anoche. Bueno, yo añadí el segundo, ¿vale? Entonces, el de la izquierda es vuestro, que es un documento, bueno, lo estuve leyendo, es un documento donde... Sí, explícalo tú, Martín. Bueno, no sé quién lo puso, quién de vosotros lo colocó. No, bueno, que el departamento de Air Force tenía un trato con Astrid directamente para hacer operaciones de polluted areas, ¿no? Sobre populated areas, perdón, sobre poblaciones, sobre ciudades, de hacer geoingeniería. O sea, es un contrato firmado con una empresa que Astrid, no sé si lo habéis oído hablar de ellos, que es una empresa que hace geoingeniería. O sea, es algo privado, es bastante potente. Claro, y luego dicen ahí abajo que es vapor de agua y que no va a suponer ningún peligro, ¿no? Ni medioambiental, ni para la salud humana y todo eso, ¿no? Bueno, y yo al lado puse el famoso documento de las Fuerzas Aéreas que fue publicado en el 96, el documento de la izquierda es del 99, este otro es del 96, unos años antes, donde ellos ya estaban declarando la guerra a todos los países, diciendo que iban a poseer el tiempo, a controlarlo de forma global para el año 2025, con lo cual una declaración de intenciones brutal. Que cuadra con una hipocresía, sí, una hipocresía tremenda. Se han puesto las pilas, ¿eh? Sí. Y bueno, aquí puse unos breves textos de lo que dice ese documento de la Fuerza Aérea Norteamericana del año 96. Dice: en los Estados Unidos la modificación climática formará parte de la política de seguridad nacional, con aplicaciones domésticas e internacionales. Nuestro gobierno perseguirá esa política a varios niveles en función de sus intereses. Estos niveles incluirían acciones unilaterales, participación en un marco de seguridad como la OTAN, en el marco de afiliación a organismos internacionales como la ONU o actuando en coalición. Considerando que en el 2025 nuestra Estrategia Nacional de Seguridad
incluirá la modificación climática, su utilización en la estrategia militar nacional será algo natural. Luego hay otro extracto que dice, incluso si los niveles de potencia fueran insuficientes para lograr un arma efectiva de descarga, el potencial para las operaciones psicológicas en muchas situaciones sería fantástico. Aquí están, en este artículo están reconociendo que incluso que los radares no consigan lo que ellos quieren, sí que pueden servir para aterrorizar a la población. Dice, el objeto de este informe es esbozar una estrategia para el uso de un sistema de futura modificación climática con el fin de lograr objetivos militares. La modificación climática es una empresa de alto riesgo y de grandes recompensas. La motivación existe, los beneficios potenciales y el poder son extremadamente lucrativos y seductores para quienes tienen los recursos para su desarrollo. Y luego dice, una de las mayores ventajas de usar un clima simulado para lograr un determinado efecto es que, contrariamente a otros enfoques, este hace que lo que se podría considerar resultado de acciones deliberadas aparezca como consecuencia de fenómenos naturales. Además, es relativamente barato de hacer. De acuerdo con Stonehall, científico de la Universidad de Rutgers, que llevó a cabo una investigación en nanotecnología, los costes de producción de estas nanopartículas podría ser el mismo que para medio kilo de patatas. De hecho, tengo por ahí en la hemeroteca una noticia de los años 50, por ahí, del ejército americano, que decía que había conseguido dispersar, cargarse nubes con creo que era una especie de polvo de carbón a un precio de 28 céntimos por nube. O sea, ridículo. Se ha estado siempre buscando, ¿no? Este control. Los rusos utilizaban cemento Portland, cemento gris. Sí. Eso lo he visto. Espera, lo estoy viendo ahora. Vale, aquí bueno, era un poco ver lo que sí está reconocido a nivel oficial, a nivel prensa, ¿no? De prensa, medios de comunicación, como que en Estados Unidos, en Tennessee, han votado para eliminar los chemtrails, aunque se considera una teoría de conspiración. Tenemos en todos los periódicos de España noticias sobre que Marruecos está sembrando nubes y cómo podría volverse el tiempo loco. Entonces, a mí esto me parece muy gracioso, ¿no? Porque ahora hay lluvias en Marruecos, hay lluvias en Dubái, hay tal, esto a nadie le sorprende y luego cuando ves esos cielos resulta que eso es un bulo, ¿no? Y luego tenemos la experimentación de geoingeniería no será permitida en México. Creo que esto al final no me lo acabo de creer porque realmente me han comentado que sigue habiendo estelas. Sí. Y la última noticia, claro, que ha salido el George Kennedy o J. Junior Kennedy, como lo queramos llamar, diciendo que es un crimen y que lo va a parar de hacer en Estados Unidos. O sea, ya sean verdad o mentira, a donde yo quiero llegar es que son medios oficiales que están reconociendo que esto pasa. Simplemente dejar ese testimonio ahí, ¿no? Sí, bueno, está clarísimo que aquí en España es lo que digo, aquí hay mucha divulgación a favor del vapor de agua y pasa lo que pasa, hasta que no sabes que es un problema real y que la población lo considera como tal, no puedes cambiar nada a nivel legal, porque se ridiculiza el discurso, no sé, que también es un arma mediática, la de tachar de bulo y conspiración todo esto, pero es que luego te das cuenta que en otros países ya esto se habla abiertamente. De todas formas, todo esto es una payasada. O sea, todo esto es una payasada porque precisamente estas noticias a lo que están contribuyendo es a afianzar la creencia de que esto no está ocurriendo. Entonces dicen que vamos a prohibir que experimenten con... No, perdona, ya lleváis 40 o 50 años haciéndolo. Marruecos amenaza a España, no amenaza nada porque España está fumigada desde que yo tengo uso de razón. Claro, con lo cual están desviando la atención, igual que Kennedy. Pero es como una contradicción, ¿no? Desvió la atención. Es una contradicción, es una forma de manipular, ¿no? Porque yo te voy a dar la respuesta antes de que tú me hagas la pregunta. Tú me vas a decir, perdona, ¿están manipulando? No, perdona, yo antes te voy a decir que quieren experimentar. Perdona, se experimentó en los años 40, en los años 30, en los años 50. Lo que Kennedy está haciendo es otra payasada, porque Trump ya ha estado en el gobierno y no ha abierto la boca. Entonces ahora manda a un subordinado
a, entre comillas, hablar que es que no dijo, porque si vosotros os metéis en las noticias, realmente él no aseguró de que se esté fumigando y todo eso, sino que habló en otros términos, ¿vale? Pero no es que estuviera directamente denunciando esto. Igual que Albize Pérez no ha denunciado esto como líder en la disidencia, sino que lo único que hizo fue limitarse a hacer una pequeña encuesta de qué opina la gente. Nos están manipulando el tiempo. O sea, todo esto es una payasada y una forma de que la gente piense, bueno, si están experimentando es que todavía no se va a implantar. Mentira. Bueno, pero países lo tienen reconocido abiertamente. Y eso no lo discute Dubái, no lo discute nadie. China y Rusia, pero es que claro, si la Unión Europea es capaz de censurar todos los medios rusos porque les sale de los huevos, pues imagínate, es que no tenemos nada que hacer, estamos perdidos, informativamente hablando. No, informativamente esto es una dictadura, está claro. Claro, es bananero esto. Vale, continúa porque... mira. Vale, esto es lo que había dicho al principio, de que bueno, ¿no? De que las estelas de aviones ya de por sí contribuyen al calentamiento global. Ahora nos hacen creer, ¿no? También que se van a usar justamente para lo contrario, para cancelar este calentamiento global producido por nosotros, y que en realidad todo esto que vamos a ver los cielos así, bueno, para mí es otra estrategia de decir, vale, el cielo da asco, me habéis quitado el sol hoy, pero esto sí que lo hacéis para salvar el planeta y bueno, lo de siempre, ¿no? Confiar en ellos como salvadores de las cagadas que hace el individuo por eso, por comer carne, por tener hijos y por no tener un coche eléctrico, que es lo de siempre. Sí, y ahora vamos en la parte divertida, que nos vamos a... la mascleta. La mascleta, aquí. Las contradicciones, ese amago de información que son tantas noticias ridículas que no tienen sentido, que si tuviéramos un poquito de sentido común empezaríamos a darnos cuenta de que no puede ser. Y bueno, vamos a por ellas, que va a ser divertido. Sí, bueno, aquí simplemente es tener en cuenta esto, ¿no? Que hemos hablado de lo que está ocurriendo, de que efectivamente se confirma, de que es lo que están usando, y ahora todo esto es el para qué, ¿no? Y todo este despliegue de aviones y este despliegue de sustancias químicas, ¿para qué? O sea, ¿realmente compensa? Y sí, o sea, estamos hablando de el máximo control que existe, que es el control planetario a escala mundial. Entonces, lo que te está permitiendo justamente es decidir sobre animales, sobre transporte, sobre la salud de las personas, sobre sectores como el sector agrario, sobre absolutamente cada cosa de la vida diaria de los habitantes del planeta. Entonces, por eso vemos, ¿no? En el tema de la carne, por ejemplo, que quieren sustituir, claro, el tema del cambio climático. No, es que las vacas contaminan a base de pedos o eructos, que es un animal que estaba antes que tú, para empezar, pero bueno. Pues lo ideal sería sustituirlo por insectos. ¿Qué ocurre? Tú una vaca la puedes criar en el campo. Los insectos, aparte de que nutritivamente no están... Claro, es que yo aquí me sale el tema de la otra cuenta que tengo, ¿no? Pues eso, hace falta matar 20.000 hormigas para conseguir lo mismo que con un bocado de vaca, pero es más ecológico, porque bueno, las vacas hay que entender que contaminan y que son unos animales que están destruyendo el planeta, que es lo más ridículo que hay, cuando luego también te van a echar la culpa por el coche eléctrico y van a cumbres del clima en sus aviones privados dirigidas por un multimillonario del petróleo, o sea que... Pero bueno, eso, ¿no? La carne es mala para el planeta. Y luego aquí, ¿no? Dinamarca cobrará a los agricultores 100 euros por vaca en el primer impuesto al carbono en la agricultura. Y luego, Irlanda estudia el sacrificio de 200.000 vacas para cumplir con los objetivos climáticos. Estamos hablando de auténticas locuras. Pero claro, es sin sentido, porque aparte, yo esto lo podrás explicar tú bien mejor, David, es parte de ese ciclo para el que la vaca defeque, que coma la hierba, que es una... O sea, los peos de la vaca no son un problema, pero... O sea, eso es ridículo. Exacto, una vaca, para empezar, con una sola muerte tienes para alimentar a una familia entera durante un año, con una vaca, ¿vale? Aparte de que la vaca se obtiene pegamento, cuero, se obtiene hasta biodiesel, se obtiene de los cueros, se obtiene materias primas, grasa, etcétera. Y luego, es lo que decimos, o sea, todos los alimentos que puedes obtener por ti mismo, que estamos hablando de los huevos, se han demonizado, ¿no? Con el tema del colesterol, y además ahora, no sé si lo sabéis, hay que... Hay
Ayer salió una noticia, van a hacer que pagues 3.000 euros si no tienes declaradas a tus gallinas. O sea, el objetivo final es quitarte la libertad, no es el cambio climático. El objetivo final es que tú no puedas autoabastecerte, puedas comer tus propios alimentos. Y también en la Unión Europea estaba hablando de que tú no tengas huertos en casa porque también contamina el medio ambiente. Claro. Yo si hay alguna persona en este planeta que porque tengas plantas en un jardín, ya sea un huerto o sean plantas de flores, pueda llegar a pensar eso y tragarse eso, realmente mejor nos extinguimos. Están desincentivando la soberanía alimentaria, que es la base de la libertad de una nación, de cualquier nación. Exacto, o sea, al final todo lo que sea autosostenible, o sea, si yo soy autosostenible, soy un peligro para el sistema porque me salgo de él, dejo de depender de él. Entonces, número uno es el tema de la alimentación, todo lo que digo, ¿no? Las gallinas las vamos a controlar, la carne también es mala para el planeta. ¿Y qué le están diciendo? Los insectos, que soy yo quien te los puede dar, todo el tema de aceites vegetales, cualquier cosa que no puedas obtener en tu casa. Por eso, ¿no? La mantequilla es mala, pero la margarina es buena. La margarina solo se puede obtener en una fábrica. La mantequilla la puedes hacer tú en casa. Entonces, todo esto es es el mismo discurso de siempre, es puro control, ¿vale? Y todo lo que se salga de autonomía es un peligro. Por eso también esto incluye la reducción de la población humana, que esto es increíble, que nos hayan convencido de esto es espectacular. Estamos hablando de que hay gente que se está planteando tener hijos para salvar el planeta, es decir, dejar de reproducirnos, asumir que nosotros somos el problema y que somos el virus que está matando al planeta, que al final han conseguido pensar que somos los malos de la peli, nosotros, y que claro, si convences a una población de que debe extinguirse ella misma, es que tienes todo ganado, es que has triunfado sobre tu plan, porque ni siquiera tú eres el malo contra ellos, son ellos contra ellos mismos. Y llamando egoístas a la gente que tiene muchos hijos y haciendo que... Voy a dar una pincelada, porque claro, no nos han convencido a todo el planeta, o sea, nos han convencido a todos los occidentales, ¿no? Entonces sé que es otro tema y podemos hablar otro día sobre eso, pero que sea una pincelada de que curiosamente esta agenda está mucho más enfocada a Europa y a Occidente. 100%. De hecho, también te diría, no solo no han convencido a todo el mundo, sino que cada vez a menos, cada vez el discurso hace más aguas. Pero bueno, también falta mucho por despertar, luego también, claro, los desplazamientos. Si tú consigues que la gente no se desplace o que se desplace en función de tus estándares, ¿no? Luego, esto tiene que ver con el pasaporte del carbono y demás, que no sé si lo sabéis, los créditos del carbono es, a lo mejor yo tengo 100 créditos de carbono y si cojo un avión he gastado 40, porque claro, el avión contamina mucho, y si como carne gasto 10, y cuando se me acaban, pues ya está, lo único que puedes hacer es quedarte en tu casa y comer lechuga, y ya eso nos basamos. Esto aprovechemos a hacer el inciso, porque no creo que hemos puesto ninguna slide de esto. Cuando entren las CBDCs europeas, ahí te quitarán directamente tus puntos, como en el sistema comunista chino, y te dirán no has consumido carne o has usado el coche demasiado, has contaminado. En Cataluña ya hay un impuesto del 0,2, por si alguien que no es de Cataluña nos ve, y te lo has comido con patatas y lo estás pagando. Y entonces cuando esto pase y tu dinero sea digital, una CBDC de estas, directamente te quitarán el dinero de la cuenta, o te multarán, o dejarás de poder comer carne, o dejarás de poder mover el coche. Claro, piensa que nadie aceptaría esto, y menos viniendo de la libertad que hemos tenido siempre en Europa, a no ser que tengas un problema que justifique eso. Chavales, es que el planeta se va a la mierda, entender que tenemos que hacer esto, porque además estamos hasta el cuello, en 2050 va a pasar todo, entonces hay que aplicarlo ya, y hay que ser muy tajantes y severos. Es el discurso que están aplicando ahora mismo. Entonces, bueno, el resultado es el mismo, ¿no? De hecho, es lo mismo que han hecho en Venezuela, en Cuba. Es la típica cartilla de racionamiento, pero en este caso mucho más sofisticada, ¿no? De hecho, tenemos las declaraciones de Klaus Schwab, que él dijo que había que importar el modelo chino a todos los países del mundo. O sea, hay que estar chalado para decir eso. Y ese modelo es el modelo de cartellera de racionamiento, y cuando una familia consume el límite que se le ha impuesto, se acabó. Os buscáis la vida, os morís de hambre, yo qué sé. Sí.
Voy a hacer un inciso por si acaso alguien pierde el hilo. Cuando nos hemos metido en este área, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que hemos hablado de geoingeniería y chemtrails, hemos hablado de que suben la temperatura, eliminan lluvias, crean grandes desastres naturales, lluvias masivas cuando les interesa, y todo eso lo atribuyen al cambio climático, ¿no? Entonces, con eso ya tienen la narrativa del cambio climático para empezar a imponernos todas estas normativas. Exacto. Lo que pasa es que no hay solución. Dime. Claro. No sé. Habría también que desmontar el fraude del CO2. Ahora vamos, eso... lo tenemos. Vale. Ahí, no nos hemos dejado nada, no. Pero exacto, o sea, claro que sale a cuenta. Es decir, sin un problema no puedo justificar todas estas medidas a nivel mundial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? Con la destrucción del sector primario. Estás viendo cómo se están cargando el sector más importante de tu país porque hay un problema que lo justifica. Entonces, por lo tanto, consigue incluso que la gente de tu propio país se vuelva en contra de, tío, es que esta gente no entiende que están destruyendo el planeta por la agricultura y la pesca. Ahí está el problema, realmente. Bueno, pero un problema que en este tipo de gente que no se pregunta nada, dices, ostras, pero que yo me compré el aguacate que viene desde Perú y lo traen en el barco, eso no contamina. O lo que claro, porque los medios no hablan de eso, no hablan de tu café de Colombia. A lo mejor está el tío con una tostada de aguacate y tu café de Colombia tuiteando que los agricultores españoles son muy... Bueno, pues eso, la alimentación de los agricultores españoles depende de Marruecos una década, donde no tienen controles y bueno, hasta arriba están los pobres, que en todo el apoyo desde aquí. Y luego lo mismo, ¿no? Que prohibimos el coche de combustión porque contamina, pero luego resulta que son mucho más contaminantes por un tema de reciclaje de baterías, el litio, que esto también ocurre con las placas solares. Tiene una duración máxima de 30 años, luego el suelo, en el caso de las placas solares, está contaminado, es un suelo que no se puede volver a cultivar. Entonces, bueno, todo lo que estamos viendo son más incongruencias, que sí, esto se hace por el planeta y luego resulta que es peor la solución que el problema que se supone que tratan de justificar, pero es justamente por eso, porque no hay ningún problema. O sea, es toda una cuestión de control. Un coche eléctrico es la cosa más hackeable que existe. De hecho, bueno, hay unos arcos, ¿vale? En ciertas carreteras, esto ya se hacía en Dubái, que pueden inhibir, son inhibidores de señal, que lo que hacen es que tu coche se para. Si pasas unos ciertos límites, ya no puedes conducir más. Entonces, claro, esto ya... 15 minutos. Exacto, el tema de la movilidad ya se está llevando a cabo en varias ciudades en el que controlan el número de entradas y salidas que haces por un tema justificado con el CO2 y con que, claro, es que llevas contaminando mucho esta semana. Entonces, bueno, hacia ahí vamos. Y encima, claro, tanto las baterías como los paneles, bueno, los coches de batería, antes de salir al mercado, un coche de batería ya ha contaminado más que un diésel con más de una década de uso. Exacto. Y eso... porque hay que tener en cuenta los procesos de extracción de los minerales y de los materiales en las minas, lo que contaminan las minas. Además, esto produce explotación infantil, esclavitud, guerras, desigualdades. O sea, es una auténtica locura lo que producen estos vehículos antes de salir al mercado. Y luego la tremenda chapuza que son, porque cuando hace demasiado frío se quedan parados. Y luego también, hoy mismo tenemos una noticia de que en Madrid explotaron varios coches eléctricos en un parking subterráneo y se ha liado la de Dios es Cristo. Bueno, imaginemos que hubiera ocurrido lo de la Dana, la gota fría de Valencia, con todo coches eléctricos que nos hubiéramos encontrado. Y luego, mucha gente que murió ahogada fue porque el coche eléctrico se le paró en seco, o sea, no había forma de bajar la ventanilla. Y espera que hubiera habido explosiones, hubiera sido una cadena de explosiones que no se pueden apagar, y aparte de esas baterías, que ¿dónde las van a reciclar? O sea, es algo que bueno, los que saben de coches lo llevan denunciando un montón de tiempo. Es como los paneles y como las turbinas eólicas, no se pueden reciclar. Y de hecho estaban planteando incluso las aspas de las turbinas eólicas, convertirlas en gominolas, entre otras cosas. O sea, no están están más perdidos, pero es que además es una burla, es una broma de mal gusto. Burla de inteligencia también. Sí, y van improvisando, según la respuesta van improvisando. No, esto para cada argumento que les sale, es lo que digo, o sea, al final van a estar entre la espada y la pared, y es cuando,
O sea, cuando realmente empieza a salir todo. Por eso ahora no paramos de tener noticias, que yo cada vez que creo contenido, digo, joder, otra. Y salen más noticias de la capacidad que tengo yo de crear contenido informando de todo eso. Porque a veces es más ridículo todo. Sí. Entonces ya se están viendo hasta el cuello. Pero bueno, es que tarde o temprano tiene que explotar. Algo tan ridículo. De hecho, hay mucha gente, que es lo que decíamos, hace unos años hablar de esto era altamente conspiranoico. Hoy en día todo el mundo puede ver que ha habido cosas que no cuadran. Y empezando de todo, hablo de pandemia, hablo de fenómenos climáticos, todo. Pero bueno, ahí vamos. Luego, o casualidad, ¿vale? Querían convertir Valencia en un valle de centro de datos. Y ahora, después de la Dana, pues todo eso ha explotado y aparte de las ciudades de 15 minutos de Valencia, que lo quieren hacer y demás, como también ocurrió en California, al final es lo que digo, que sale, o lo de Bahía Blanca, ¿no? Se considera una ciudad inteligente y cómo funciona en la práctica. Bueno, pues todo esto atas cabos y siempre se repite el mismo patrón. Desastre natural y de pronto, pumba, se convierte en una ciudad de 15 minutos o en un centro de datos. Que eso es lo peor encima, que en España nos vamos a convertir en la pila de Europa, porque somos el país con más horas de sol al año de toda Europa. Entonces, claro, nos están llenando a silicio, a placas solares, pero es que esas placas solares la gente dice, bueno, pues seremos una fuente de energía, pero que van a ir a alimentar centros de datos. Y los centros de datos se van a crear porque con las ciudades de 15 minutos necesitan recopilar una cantidad de datos para tener a la gente controlada en cuanto a marcadores biológicos y de reconocimiento. Y claro, ¿qué necesitan todos esos grandes centros de datos? Extensiones inmensas y agua para refrigeración. Y agua para refrigeración, que se está privatizando, y extensiones inmensas, porque son varias actividades inteligentes, de paneles solares para dar energía a esos centros de datos. Pero es que lo de Valencia directamente, yo no sé si reír o llorar, porque es que habían proyectos que fueron detenidos, no solo el tema del Digital Valley, sino que había proyectos que creo que se tiraron como 13 o 14 años retenidos para la creación de una presa y de un desvío al nuevo cauce del Turia. Entonces, si esos proyectos se hubieran llevado a cabo en el momento en el que se tenían que llevar a cabo, hace ya unos cuantos años, no habría ocurrido lo que ocurrió en Valencia. Porque la presa, a la altura de Cheste, creo que la querían poner, habría capturado la tragedia antes de que ocurra, y luego el agua hubiera ido al nuevo cauce del río Turia, que no se vio afectado. Entonces vemos como de forma deliberada estuvieron continuamente tumbando ese proyecto para no crear esas estructuras que hubieran protegido a la población, que por cierto la Horta Sur es una población más bien pobre, más bien de personas trabajadoras, ¿vale? Y totalmente prescindibles. Y ahora que estos hijos de la Gran Bretaña han vuelto a desenterrar proyectos que llevaban mucho tiempo parados porque los financiadores, los inversores tenían dudas porque había que recalificar y expropiar tierras. Entonces tenían dudas, bueno, no pasa nada, no os preocupéis porque vamos a arrasar todo, ¿vale? Y las expropiaciones van a venir by default luego, no pasa nada. Entonces vemos como es que es de cajón. Sí. Absolutamente. Bueno, arrasar, y aparte no han limpiado, no han hecho nada, y los coches están soltando, o sea, las tierras están quedando infértiles. No importa, porque va a quedar para data centers. Porque no les interesa ya que vuelvas a tener, aparte de las expropiaciones que en toda España están siendo brutales. Y ahora sí que construirán la famosa presa y el desvío al río Turia para proteger toda esta mierda de instalaciones que van a... Ahora sí que lo van a hacer. Claro. Bueno, pero si es que no hay más que ver la paralización que hubo del ejército y la prohibición de entrar con voluntarios allí. Yo fui a Paiporta. O sea, es que está clarísimo, sí. Es blanco y en botella, que lo que pretendes es que haya una catástrofe y que haya la mayor cantidad de muertos posible y que sea lo más devastador posible. Y el ejército recibió órdenes de no buscar cuerpos, no cuerpos, sino de no buscar personas con vida, sino que les dieron tareas ridículas. Sí. Por eso digo que tampoco hace falta irte muy lejos, que se ve clarísimamente las decisiones que toma el gobierno, cómo realmente no interesa ayudar. Y no solo que interesa ayudar, sino que decían antes, que se crea todo un caldo de cultivo alrededor para tener todo preparado para este tipo de dramas. Exacto. Que creo que tenemos cositas que ahora veremos también. Sí, esto se lleva fraguando años, está claro. Sí.
Bueno, y esto es lo que hemos hablado, ¿no? Los famosos olivos en Jaén, que han sido cortados. Aquí, Escocia tala 16 millones de árboles para hacer sitio de aerogeneradores. Eso es súper sostenible. Impacto irreversible que tendría sobre la Sierra de las Nieves la instalación de megaplantas solares, entiendo. Y Alemania comienza a talar 120.000 árboles de un bosque de cuento de hadas para dar pasos a turbinas eólicas. Es súper ecológico. Es que... Agenda verde, muy verde. Verde de billete del dólar. Claro. No solo eso, sino que además, enlazando un poco a lo que estamos hablando, los árboles, por cierto, evitan bastante todo el tema de geoingeniería artificial, porque un árbol lo que hace es capturar iones, ¿vale? Que lo que produce es un equilibrio eléctrico, que justamente el desequilibrio eléctrico es lo que se produce antes de tormentas y demás. Y además, los árboles son grandes reguladores de CO2 y el CO2 es el menor de los problemas, pero que son parte del ecosistema. Al final, el planeta, pues eso, ¿no? Toda la solución natural está hecha por y para generar la mayor estabilidad posible. Bueno, pues cargarte árboles en este caso interesa porque esas zonas se vuelven mucho más vulnerables a efectos de geoingeniería, acciones de geoingeniería. Entonces, es un 2 por 1. De hecho, por eso aparecía, ¿no?, de Bill Gates, que su solución al planeta es talar y enterrar árboles, que creo que está por aquí. Sí, ¿no? Y encima tiene la cara dura de decir que hay que enterrar los bosques, hay que talar los bosques y enterrarlos para evitar los incendios. Hay que ser loco, o sea, hay que ser loco. Venga, vamos a matar a la gente para que no corran el riesgo de enfermarse. Claro. El problema para salvar la naturaleza tienes que cargarte a la naturaleza. Claro, es lo más práctico y lo más rápido. Yo todavía he oído gente que me dice que es un filántropo. O sea que... Sí, bueno. La gente no tiene solución ya. Estos son los olivos de Jaén, ¿vale? Que fue cuando... ¿Ves? Aunque suene loco, una startup está talando árboles para salvar el planeta. Por supuesto, ahí aparece Bill Gates y otros inversores apoyan a Kodama System para reducir el dióxido de carbono en el aire cortando y enterrando árboles. Sí, y de hecho este chico y esta startup es una tapadera. O sea, es el maquillaje que ellos le dan para presentar el negocio multimillonario de la captura de CO2 y de la fabricación de biomasa. Claro. Sí. Lo del es un negocio de la hostia. Lo del maestrazgo yo quería dar un guiño porque tengo ahí a una amiga que está luchando con este tema. Creo que están avanzando con el proyecto. El maestrazgo, no sé si lo conocéis, es una de las zonas más bellas de España. O sea, es un bosque con una fauna, águilas, buitres, de todo, halcones. Y bueno, lo quieren talar 2 millones de árboles, cargarse toda una reserva. O sea, es que incluso dices, hostia, que España no es un país que esté todo lleno de bosques. Te tienes que cargar todo un bosque de 2 millones de árboles. Y no sale en ningún medio de comunicación. Están intentando a través de las redes de tener apoyo, han hecho documentales, están trabajando mucho en ello y bueno, no sé, tengo esperanza de que en algún momento se pare, porque ya se han asociado, hay algún grupo ecologista pequeño, ya que los demás están vendidos, que les está apoyando, pero sigue adelante y da mucha pena. Sí. Claro, esa es otra, ¿no? La de los ecologistas comprados, que bueno, ya llegaremos ahí. Sí. Pero... Claro, ¿dónde está todo el mundo? Porque cualquier persona con 2 dedos de frente ve esto, o sea, ves este campo y dices, ¿en serio esto es mejor para el planeta que las plantas que hay aquí? Que hay gente que dice que sí, porque esto produce energía, los árboles solo producen oxígeno, vaya por Dios. Entonces, bueno, esto yo en Extremadura, que ahí son mis padres, es espectacular lo que están liando por ahí. Pero bueno, es que España se está convirtiendo en campo de aparte de que las plantas solares aumentan la temperatura. Por eso algunas torres de medición te las están poniendo, ya que la gente dice que no las quieren en sus tierras, pues te la ponen en mitad del campo solar y claro, los registros de temperatura pues son siempre superiores a los que debería dar en una zona normal. Qué buena. Además se llaman huertos solares porque se están producidos con un montón de metales raros que son súper difíciles de reciclar. Imagínate la basura tecnológica que vamos a tener después de esto si un día se recuperaran esos campos. Olvídate. Y bueno, por todos lados estamos viendo esto. O sea, España es una catástrofe medioambiental. Horrible. Y luego ya llegamos a la guerra del agua, que eso también es otra... Sí, que España sea el país que más presas ha demolido de toda... Bueno, España es que es como un poco el vamos a probar aquí todo, ¿no? Porque son medidas que se están haciendo en toda la Unión Europea, pero nosotros tenemos que hacer el triple. Y que se hayan demolido más de 500 presas, creo que ya van más, porque esta era de hace más tiempo, en los últimos 20 años. Y la escalada de los últimos 5, que creo que son 256...
No, y al mismo tiempo el gobierno, el desgobierno está inyectando dinero a Marruecos para que construya presas. O sea, aquí mete dinero para destruirlas y allí mete dinero para que las construyan. Bueno, no sé si habéis visto que ahora han destruido porque como solo vamos a tener energía verde, están destruyendo en España las nucleares, pero España dando dinero a Bélgica para que construya en Bélgica. A ellos les interesa la pobreza energética, porque además la pobreza energética luego en invierno trae muertes. Porque además ahora quieren prohibir las estufas de combustión, con lo cual solo vas a poder utilizar electricidad. Pero puede ocurrir como ocurrió con Naturgy en Madrid, en un barrio pobre, de barriadas gitanas y de gente pobre, que en pleno invierno, ¿os acordáis de cuando nevó muchísimo la cosa esta? Bueno, pues eso fue la luz. Se le fue la luz. Bueno, y aguantaron los que tenían estufa. Que hay una parte del plan que es que vengan apagones y porque dependeremos de este tipo de energía y no tienes la potencia como para sustentar al país. Bueno, y hacerte dependiente, o sea, es que en vez de suministrártelo tú, tanto el alimento como la energía, sea el gobierno. Entonces el gobierno, como haga así, se acabó. Absoluto de todo. Y además la incongruencia de que estamos llenando, si fuera una energía tan buena, estamos llenando España de placas de molinos y una subida hemos tenido en enero de un 21%, no sé vuestra factura de la luz, pero yo he flipado. Y es como, pero bueno, ¿cómo podemos asumir estos cambios, ¿no? De empobrecimiento cada día mayor? Pero bueno, sí, seguimos invirtiendo en esta energía. Ya a una velocidad increíble. Y con el agua igual, los pantanos de España se han privatizado. Los han comprado Heineken, los compran multinacionales. Bezoya, Coca-Cola, Heineken. Sí, bueno, desde que el agua cotiza en bolsa. Que lo que está ocurriendo es eso, o sea, es un negocio. El agua ya no es ni un recurso natural, ni un derecho, es un negocio. Y a partir de ahora la van a racionar con la excusa de siempre. También hay sequía, porque eso también es otro discurso típico. El agua es un bien que se acaba, que es mentira, es un círculo cerrado. Pero todo lo que sea escaso se convierte en valioso. Y todo lo que encima no puedas obtener tú porque está privatizado, cosa que antes el agua lo produce la naturaleza ya sola. No tienes que generarlo tú. Bueno, pues si lo privatizas, ahora también tienes uno de los recursos naturales más necesarios, pues como lo controles tú, tienes el control total de la población. Estamos hablando de energía, alimento y agua, ¿eh? Ojo.